estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El Banco Central superó ayer la meta de compras de $10.000 millones que se había fijado para todo el año en la rueda número 100 consecutiva de compras que comenzó el 5 de enero. Con $10.029 millones acumulados en 5 meses, el ritmo está muy por encima de lo que esperaban tanto en el mercado como en el propio equipo económico. Recordemos que Luis Caputo había dicho este martes que de sostenerse el ritmo actual, las compras podrían llegar a $24.000 millones, aunque aclaró que la cifra final probablemente se ubique entre eso y $17.000 millones que habían planteado como escenario optimista. Pero tuvimos otra novedad ayer sobre la cual reportó Tomás Carrió en bloomberlinia.com. Los datos oficiales sugieren que el Tesoro habría empezado a comprar dólares también directamente en el mercado cambiario y no al Banco Central como venía haciendo. Según dedujeron los analistas de Portfolio Personal Inversiones, el jueves 28 de mayo el Tesoro habría comprado $150 millones en el mercado, algo que no hacía desde hacía 2 meses. Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, dijo que la compra estaría casi confirmada porque no se ve una operación del Tesoro al central en los datos monetarios. El Ministerio de Economía, consultado por Bloomberg Línea, no ofreció una respuesta. Con los $3.058 millones que el Tesoro tiene depositados en el Banco Central, ya cuenta con casi el 70% de lo que necesita para el pago a bonistas el 9 de julio. Como hemos marcado en este podcast, algo que está empezando a generar ingresos de dólares a las arcas del Banco Central es el RIGI, y ayer tuvimos novedades del proyecto de TGS. Según reportó Bloomberg News, el Citi, Santander y JP Morgan serían los bancos que están trabajando en un paquete de financiamiento por unos $1.000 millones para el proyecto de líquidos de gas natural de TGS en Vaca Muerta. Estamos hablando de una inversión de unos $3.000 millones que incluye nuevas instalaciones de procesamiento en Tratayén, un gasoducto de 573 kilómetros hasta Bahía Blanca y terminales de exportación. El pedido de adhesión al RIGI por parte de TGS fue anunciado en el Argentina Week en Nueva York en marzo. TGS estima que el proyecto generará unos $1.200 millones en exportaciones anuales cuando esté operativo. Pero para entender un poco más de qué está pasando actualmente con las reservas, escuchemos ahora al economista Federico Machado de la consultora Economía Open. Buenas, Fran, ¿cómo andás? Bueno, respecto a las reservas supernetas, sabemos que existen distintas metodologías, ¿no?, para estimar las reservas netas del Banco Central. La metodología de las reservas supernetas es muy simple de explicar, porque son las reservas internacionales brutas menos todos los pasivos a 12 meses en moneda extranjera. Estos pasivos a 12 meses incluyen los pasivos que todos restan en sus distintos cálculos de las reservas, como son los encajes de los depósitos en dólares, como es el swap con la República Popular de China, como es el repo con CEDESA, y después a partir de ahí ya empiezan las discusiones, ¿no? En el cálculo de las reservas supernetas se restan también los repos que vencen en el plazo de acá a un año, que ya en este momento son todos los repos, los $6.000 millones en repo que tomó el gobierno, porque el último vencimiento es en abril del 2027. También los bopreales que vencen de acá a un año, ahí ya hay algunos bopreales que entran dentro de esa ventana y otros que no, porque hay vencimientos en octubre del 2027 y en octubre del 2028 que en este cálculo no restan porque no entran dentro de la ventana de 12 meses. Y también restamos los depósitos del Tesoro Nacional, que si se quiere es la partida más discutible porque pertenecen al mismo gobierno. De cualquier manera, como intentamos ver de alguna manera los dólares de libre disponibilidad de acá a un año del Banco Central, que pueden servir tanto para defender el valor de la moneda, ¿no?, para intervenir en el mercado de cambios, como para asistir al Tesoro, entonces tiene sentido que restemos o que separemos el rol del Banco Central con el rol del Tesoro. Respecto a cómo lo vemos hacia adelante, en gran medida depende de cuánto afecte el desarrollo del sector energético y minero a la estacionalidad que todos conocemos del mercado de cambios. Nosotros creemos que todavía en la fase de desarrollo del sector de Argentina, la estacionalidad se va a sentir. Creemos que en el segundo semestre la acumulación va a ser menor y por ende estimamos más o menos que para fin de año la acumulación va a ser menor a la que estima el FMI. Nosotros creemos que vamos a estar aproximadamente 1.400 millones por debajo de la meta, lo cual sería una acumulación en todo el año de entre 6.500 a 7.000 millones de dólares, que de cualquier manera es importante. Pero
implicaría un descenso considerable del ritmo que venimos de este primer semestre. Por supuesto, otra posibilidad es que esa estacionalidad sea mucho más débil, sobre todo por el ingreso en la cuenta financiera de inversión destinada al sector petrolero y minero, y en ese caso, bueno, ahí ya hablamos de estimaciones como la que hace el Fondo Monetario Internacional, que se plantea incluso por encima de la meta, ¿no? Con una acumulación de 10.000 millones de dólares en el año. 2. La industria automotriz argentina registró en mayo una nueva caída interanual del 21,5% en la producción, con 37.762 vehículos fabricados según ADEFA. En el acumulado de enero a mayo, la contracción es del 19,3%, con ventas a concesionarios que cayeron en mayo 39% interanual y exportaciones 4,2%. Y la foto del acumulado de este año es parecida, la producción 19,3% abajo y ventas internas 23,1% abajo. Las exportaciones, en tanto, cayeron 2,2% entre enero y mayo. Rodrigo Pérez Graciano, presidente de ADEFA, dijo que los volúmenes encontraron una base de estabilidad y que este año la industria atraviesa un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones. Pese a los números rojos en términos interanuales, el mes de mayo arrojó una leve mejora en términos intermensuales de 0,6%. Y ahí nos referimos a la producción. Hay que decir que el horizonte para las automotrices luce algo mejor, teniendo en cuenta que el gobierno anunció la eliminación gradual de las retenciones a las exportaciones industriales, que hoy están en 4,5% y bajarán progresivamente hasta 0% en junio del año que viene. Pérez Graciano, por su parte, lo celebró como un paso clave, pero pidió que se sumen las provincias y los municipios a la baja de impuestos. Según el titular de ADEFA, ingresos brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado, y reducir esa carga es urgente para ganar competitividad. Aún así, las exportaciones son la parte del negocio que mejor está resistiendo a este momento, con un comportamiento relativamente estable comparado con el desplome de la producción y las ventas internas. Como venimos marcando en este podcast, el problema sigue siendo evidentemente el mercado interno, golpeado por salarios que todavía no le ganan a la inflación y un crédito que todavía no despega con fuerza. 3. Wall Street cortó ayer una racha de 9 ruedas consecutivas de subas del S&P 500, con el índice cayendo 0,7%, el Nasdaq por su parte retrocediendo 0,9% y el Dow Jones quedando 1,2% abajo. Fue una rueda donde los ánimos parecieron haber sido afectados por nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán durante la noche anterior, habiendo sido los más graves desde la entrada en vigencia del alto el fuego en abril, además de una toma de ganancias en paralelo en el sector tecnológico. El petróleo WTI avanzó 2,1% ayer, quedando en torno a los $96, y el Brent 1,7% hasta $98. En este contexto es que algunos analistas se empiezan a preguntar si no estamos en un conflicto de largo plazo y baja intensidad, con el problema del suministro de petróleo sin resolverse. Y de lo más importante que vimos en la jornada de ayer fue un debate abierto sobre el boom de la inteligencia artificial y si se está formando o no una burbuja. Es decir, un tema que dominaba las conversaciones antes de la guerra en Irán. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, dijo en Bloomberg Televisión que el mercado de IA muestra señales de burbuja y que todos los grandes cambios tecnológicos las producen. Según el inversor, el pinchazo se produce cuando la riqueza se convierte en dinero, es decir, cuando hay que transformar las inversiones en ganancias efectivas. Pero una visión contrapuesta la ofreció ayer Jensen Huang. El CEO de Nvidia dijo que en los últimos 6 meses se restableció por completo el retorno de la inversión y que ahora es increíblemente rentable, y solo los locos cuestionarían el potencial de facturación de la IA. La canasta de acciones de empresas que el banco suizo UBS considera que serán ganadores de la IA cayó 1,2% ayer, pero Marvell subió 4% después de que Jensen Huang dijera que podría ser la próxima empresa tecnológica en alcanzar el $1 billón. Marvell se dedica al diseño, desarrollo y venta de chips y tecnología de infraestructura de datos. Nvidia, por su parte, cayó ayer 3,7%. El mercado mirará de cerca el informe de empleo de los Estados Unidos que sale este viernes para seguir calibrando si la fortaleza de la economía estadounidense alcanza para sostener este tipo de evaluaciones.
Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,9%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, sin ninguna suba y con caídas de hasta 6% para Globant. Los bonos en dólares cayeron hasta 0,3% y el riesgo país quedó en 492 puntos. El dólar blue cerró en 1430, el MEP en 1462, el contado con liqui en 1515,60, el mayorista en 1439 y el minorista en 1460. En materia de tasas en pesos, la LECAP a julio quedó en 22,4% y la caución cerró en 12,1%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 43 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 48.414 millones de dólares. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. A las 16 horas del miércoles, Patricia Bullrich compartió una foto con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La reunión, realizada en Casa Rosada, buscó apaciguar la interna entre la senadora y jefa del bloque oficialista con Karina, que no retuiteó el posteo de la ex ministra de Seguridad. La decisión de Bullrich de no acompañar el veto del presidente al pliego de Micheli reabrió un enfrentamiento entre la senadora y los hermanos Milei que el gobierno decidió frenar antes de que escale. La posición de Bullrich llegó en un momento en el que el gobierno busca recuperar agenda, acelerar la aprobación de reformas en el Congreso y aprovechar una pausa que las encuestas reflejan respecto a la caída de la imagen presidencial. En el otro universo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó que a partir de agosto en la provincia se volverán a emitir los denominados chachos para abonar aumentos salariales correspondientes a julio. De esta forma, confirmó el regreso de la cuasimoneda que estrenó en 2024 y así, Quintela busca recuperar cierto protagonismo en un peronismo que parece dormido, pero que tiene al menos dos posibles candidatos presidenciales rumbo al 2027, Axel Kicillof y Sergio Uñal. Quintela apuntó contra Luis Caputo, ministro de Economía, que se ha convertido en el último tiempo en un vocero presidencial. La voz de Quintela anticipa un nuevo espadeo entre los gobernadores y el gobierno nacional, y fue posterior al encuentro, que participó Quintela, entre los gobernadores del Norte Grande que negocian con la Casa Rosada el apoyo a la derogación de la ley de zonas frías ya aprobada en la Cámara de Diputados. En esa Cámara, el gobierno inició el debate en comisión del Super RIGI, mientras que en el Senado el oficialismo busca impulsar cambios a la ley de biocombustibles. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en declaraciones a Infobae. Vuelven los chachos en agosto. Tenemos dificultades para hacer frente al pago del aguinaldo, pero se va a abonar igual. La Rioja es una de las provincias con mayor deterioro fiscal en los últimos años, habiendo defolteado su deuda, mientras Milei pide que todos los distritos implementen su propia motosierra. En este caso, oídos sordos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.